amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este nuevo video vamos a hablar acerca de lo que son algunas herramientas eléctricas y vamos a aprender algunas nociones básicas sobre los multímetros que podemos usar en el campo automotriz. Ahorita como introducción vamos a hablar acerca de herramientas eléctricas, algunas que comúnmente tenemos en el área automotriz. Por ejemplo, tenemos lo que son los testers, de los que vamos a hablar hoy. Tenemos algunos testers. Yo por ejemplo tengo este es el que más uso en algunos de los videos, ustedes ya lo pudieron ver. Por ejemplo tengo el video de donde hacemos pruebas a batería, donde ocupo ese tester. Así que tenemos este es un tester automotriz de uso general. ¿Por qué automotriz? Porque tiene funciones de ángulo duel y tiene funciones de RPM para medir revoluciones por minuto. Aunque hoy en día estas funciones como que han quedado desfasadas por equipos como escáneres u otro tipo de herramientas digitales, pero siempre es un tester bastante necesario. También tenemos este otro tipo de tester, que también me sirve bastante. ¿Por qué tengo este? ¿Por qué tengo más de uno? Se preguntarán. Porque cada una de las herramientas van complementando a veces a otras. Por ejemplo, este tiene una función muy bonita que es la medición de temperatura en grados Fahrenheit y centígrados. Entonces, para usarlo se tiene que ocupar esta sonda, se conecta la sonda y se empieza a medir qué es lo que uno desea. Si quiere medir que la temperatura de la que abre un termostato o algún punto donde se está calentando algún cable posiblemente. Y también tiene funciones para medir hertz, que los hertz en automotriz se pueden medir cuando se ven cuando se miden señales digitales, ya sea de sensores MAF u otro tipo de componente, algún otro sensor. Y también tengo este otro tester que me sirve bastante. Este es un poco más pequeño, tiene funciones básicas de un tester de uso general, de uso eléctrico, como voltaje, ohmios, corriente, continuidad. Pero yo lo tengo por alguna emergencia, ¿verdad? Siempre es bueno tener un poquito de todo. Eso es en el campo de los testers. Para hablarles generalmente de otras herramientas que podemos ver, por ejemplo tenemos la Test Light, la lámpara de prueba, que es un probador de circuitos. Esto lo conocen bastante bien para cuando queramos ver si cómo está un fusible. Se coloca a tierra y los fusibles, como tienen corrientes vivas, corrientes positivas, se empieza, este es el fusible, este es un fusible, entonces se empieza a tocar y se alumbran los dos, es que está bueno, y si no es que está cortado, porque aquí tiene un filamento. Si alumbrara aquí, pero aquí no, es que sabemos que está cortado y se debe reemplazar el fusible. Hablando también de escáner, el escáner ustedes ya lo conocen de otros de mis videos, o algunos que ya tienen tiempo en esto. Este es mi escáner, este es el escáner que yo tengo para cuando hacemos videos sobre sistemas mucho más específicos de los carros, como sensores, actuadores, medición de sensores, señales de sensores, etc. Eso ya lo conocemos. Y esto nunca se los había enseñado, en algún video se los enseñaré, en algún próximo video, el probador de chispa. El probador de chispa, ¿para qué sirve? Si vamos a lo básico, tenemos que recordar que para cada motor existe algo que se llama triángulo de fuego. Vamos a hacerlo general. Algo torcido, pero igual. Este es el triángulo de fuego automotriz. Para cada motor para cada motor de combustión interna, cada motor de combustión interna necesita estos tres componentes para funcionar: chispa, combustible y compresión. Si uno de estos tres elementos nos falla, ese motor, por más que queramos, por más que oremos, por más de lo que lloremos, no va a arrancar. Entonces, el probador de chispa, ¿por qué les enseño el probador de chispa? Si nosotros nos faltara chispa, la práctica que se hacía antes era que se agarraba un desarmador, se sacaba el cable de la bobina, del cable que venía de la bobina hacia la bujía, se metía el desarmador en el cable y se acercaba a un hierro, y ahí es donde se observaba el salto de chispa.
Eso en ese tiempo era lo que se hacía, porque no habían componentes como este tipo de bobinas DIS para probarlas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos este tipo de herramientas que nos facilitan la labor en este tipo de componentes. ¿Cómo se usa? Este extremo se mete ya sea al cable de la bobina, al cable que viene de la bobina hacia la bujía, o en este caso en la bobina directamente. Y este se coloca en la bujía. La bujía siempre, como queda enroscada en la culata, es donde se cierra el circuito. Y aquí podemos ver el salto de chispa en el interior. Este interior es transparente y tiene un punto de descarga similar a una bujía para que nosotros podamos ver si tenemos o no chispa. Entonces, esas son algunas cosas generales hablando de equipos y herramientas para algunos que quieren empezar a ampliar su caja de herramientas, su equipo, su stock de herramientas. Y abordado esto, vamos a hablar acerca de multímetros ahora y vamos a hacer algunas mediciones. Amigos, ahorita vamos a hacer unas pequeñas pruebas en algunos componentes eléctricos para que podamos ver cómo funciona un tester. Aquí me estoy auxiliando de unos caimanes para poder medir esta pequeña batería de 9 voltios. Entonces, la primera recomendación es sus testers. Yo por lo general, antes de seleccionar una escala, selecciono primero la escala y después enciendo el tester. Porque si yo lo encendiera y empezara a mover las perillas, eso a la larga perjudica un poco el tester. La idea es que esto se haga con delicadeza, seleccionar una escala. Entonces, aquí podemos ver las escalas generales del tester. Esta que vemos aquí es continuidad. Todo esto que vemos aquí hasta este 20 es ohmeaje, que es la resistencia. Tenemos en escalas de 200 ohmios, 200 kiloohmios y 2M, que son mega ohmios, que eso ya son millones de ohmios. K, que es para 1000, así como cuando decimos kilómetros. 200 ohmios, 2000 ohmios y 2M, que serían 2 millones de ohmios. También tenemos escalas en voltajes, voltajes directos, voltaje directo, que es voltaje directo de 2 voltios o a veces hasta 200 milivoltios, que eso es menos que 2 voltios, la verdad. También tenemos 20 ohmios, 200 voltios, 20 voltios, 2 voltios y 1000 voltios. Y también aquí ya nos pasamos a voltaje alterno. Voltaje alterno lo podemos ver en otros componentes como sensores inductivos, etc. También tenemos aquí lo que son las escalas para amperaje. Cuando queramos hacer una operación con amperaje tenemos que cambiar la línea roja del tester a esta sección para ver amperios o microamperios. Y también tenemos las funciones que hacen automotriz este tester, como ángulo duel y RPM, ya sea para 4, 6, 8 cilindros y también para 8, 6 y 4 cilindros. ¿Qué es esto del ángulo duel? En los carros antiguos, los que todavía funcionaban con platinos, el ángulo duel era el ángulo de saturación al que se calibraban los platinos para que el salto de chispa pudiera ser más efectivo. Eso con el tiempo se fue desfasando debido a que empezaron a salir sistemas electrónicos de encendido, pero eso ya quedó en el pasado. Lo mismo con las RPM. Las RPM, si hoy tenemos un escáner, los podemos ver en el escáner, pero medirlos con un tester hoy la verdad sería algo difícil, pero no es que no se pueda hacer. Y este botón es para congelar el dato, así que para congelar cuando nosotros queramos tener un dato para anotarlo, el dato que nos dé en la pantalla, y podemos ver el dato, anotarlo y después oprimimos para quitarlo. Entonces ahorita yo ya lo tengo conectado a la batería y lo tengo en 20 voltios porque yo sé que esta batería es de 9 voltios. Y esta batería efectivamente tiene 8.76 voltios. La batería está prácticamente cargada. De hecho, esta es mi batería de reemplazo para este tester. También podemos ver si tiene 20 voltios. Algunos se preguntarán, ¿y qué pasaría si yo conectara las puntas del tester al revés? Aunque yo sé que aquí ya me dice positivo y negativo. Pues vamos a ver qué pasa.
Pues si se fijan, ya invertí las puntas, tengo la negra en la roja y la roja en la negra. Y si se fijan, el dato es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que me está dando un signo negativo. Ahí me está indicando que es la polaridad la que está inversa. Es una polaridad inversa, o sea, tengo el negativo donde no va y tengo el positivo donde no va, pero no le afecta en nada al tester. En sí no le afecta nada al tester. Así que no es algo que me perjudique, pero siempre es bueno saber, tener en mente qué se va a medir y en qué orden se va a medir. Eso es bien necesario. Así que ahora ya medimos algo de voltaje, ahora vamos a medir algo de continuidad, a ver qué pasa. Bueno, de igual forma ahorita vamos a hacer una medición de continuidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es la continuidad? La continuidad es básicamente continuidad entre dos puntos, es decir, vamos a medir continuidad, si hay continuidad en este caimán. Ya vemos que tiene un caimán aquí y uno aquí, entonces ya tenemos colocadas las puntas del tester. Entonces seleccionamos con nuestra perilla seleccionamos la función que queremos, encendemos el tester y vemos que nos da continuidad, el cable no está cortado. Este sonido es un indicativo de que hay continuidad. Aquí vemos que tiene el sonido el dibujo de un sonido, así como el del Wi-Fi. O también tenemos este signo que es de diodos, que también esta función, aparte de ser para continuidad, nos permite medir diodos. A veces se da el caso de que sabemos que un cable no está cortado, pero no pilla, no hace el ruido. En algunos testers no hace el ruido. ¿Por qué? A veces puede ser cuestión del tester, el tester pues sí, ya puede estar dañado, o a veces también solo no pilla pero da el número. Si nos da el número puede ser que ese conductor tenga una alta resistencia que no le permite al tester generar el sonido. Tiene una alta resistencia que no permite el paso de energía a través del cable, porque básicamente lo que está haciendo el tester es suministrándole voltaje. El tester con su batería tiene una especie de fuente de voltaje que hace que el voltaje pase por todo el cable rojo, llegue hasta esta punta y llega hasta esta otra y ahí se cierra el circuito. Entonces a veces puede ser que no haga ruido, pero sí marque, y puede ser debido a una alta resistencia. Esto, como es un conductor, todo material tiene su resistencia eléctrica. Entonces, vamos a medir una resistencia, vamos a ver qué tanta resistencia posee este conductor. Y posee aproximadamente 10.9 ohmios. 10.9 ohmios. Podemos cambiar la escala del tester a ver qué pasa si la aumentamos. 0.11 ohmios. Ya, esto porque ya se cambió la escala. Aquí estábamos en una escala de 0 a 200. Pero aquí ya estamos en una escala de 1000. A medida que vamos bajando la perilla, la escala se va reduciendo y la lectura básicamente se está haciendo imposible porque está fuera de rango. Entonces lo dejamos en una escala pertinente, que son 10.8 ohmios. Esto es lo que compete a lo que es a la continuidad y a la resistencia. Ok amigos, ahora ya para ir terminando el video, ya hicimos pruebas, ya hablamos de herramientas, ahora vamos a hablar de lo que es la teoría. Ustedes se preguntarán, sí, con el tester puedo medir voltaje, puedo medir continuidad, puedo medir lo que sea, pero ¿qué es cada cosa? Básicamente nos vamos a ir a lo que es la ley a la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley del estudio de la electrónica que fundamenta estos tres valores, estas tres unidades de medida para definir sus magnitudes. Por ejemplo, no me voy a meter en matemáticas porque lo que quiero solo explicar qué es cada cosa, pero tenemos lo que es la ley de Ohm aquí. Es una operación matemática para determinar una intensidad, una resistencia, un voltaje. Intensidad es lo mismo que corriente, le dicen intensidad de corriente o solo corriente, pero ya saben que la I es por corriente. Entonces vamos a definir qué es cada cosa, qué es el voltaje. El voltaje básicamente es la fuerza, la fuerza electromotriz o una fuerza con la que se mueven todos los electrones a través de un conductor para generar la energía. Nosotros tenemos este cable, este caimán, este conductor. A través de este conductor están
pasando con una fuerza el voltaje, toda esa cantidad de electrones, esa cantidad de protones, esa cantidad de átomos, que son lo que generan la electricidad. Los átomos están chocando entre ellos, y es ahí donde se producen las cargas eléctricas. Así que quedémonos con que voltaje es la fuerza con la que fluyen los electrones, fluyen los protones, fluye todo eso, fluye la corriente a través de un conductor. La resistencia, ¿qué es la resistencia? La resistencia es toda oposición al paso de corriente. Hablábamos de que a veces un cable puede estar todo oxidado, puede estar todo sulfatado, entonces todo eso crea una resistencia, todo un aislamiento, y es lo que evita que esa cantidad de electrones pueda fluir por ese componente, y es donde tenemos una resistencia. La corriente es básicamente la cantidad de energía, toda esa cantidad de corriente que está fluyendo por ese conductor, por este conductor. Es la cantidad de energía que quiere atravesar este conductor, como con una fuerza, pero que primero tiene que vencer una cierta oposición o una cierta resistencia. Entonces nos quedamos con eso, para no enredarnos mucho, para no meternos en matemáticas, y nos quedamos con eso de qué es el voltaje, la corriente y la resistencia. Amigos y amigas, esto ha sido todo por este video, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir viendo contenido como este, y le hagas la invitación a tus amigos que están interesados en temas de mecánica automotriz u otro tipo de temas que tú quieras que yo aborde. Y nada más que decir, muchas gracias por el apoyo, y lo más importante, cuídense mucho, quédate en casa, tú puedes hacerlo. Así que hasta la próxima, amigos y amigas. Chao, cuídense.